Me llamo Adriana Vélez, 32 años, analista de cumplimiento de datos, madre soltera de una niña de 6 que todavía cree que los monstruos solo viven en los cuentos. Yo también lo creía, hasta esta noche. Los vidrios cayeron sobre mi escritorio como granizo furioso. La ventana estalló hacia adentro, regando pedazos por toda la pantalla encendida. La barra de carga parpadeaba 97%. Mis dedos flotaban sobre el teclado, empapados en sudor. Lucía se acurrucaba bajo la mesa, con las manitas tapándose los oídos. Ya casi, mi cielo, susurré, obligando a la calma una voz que temblaba como hoja al viento. Afuera. Botas retumbaban en el porche 3 pares, tal vez 4. Una voz de hombre gritó algo que el viento se tragó. Apagué la luz. La habitación se hundió en tinieblas, solo alumbrada por el brillo pálido de la barra que avanzaba despacio hacia el final. 98%. La laptop zumbaba, frágil pero terca. Alargué la mano hacia el USB que colgaba del puerto justo cuando una bala atravesó la pared, destrozando la foto del primer día de escuela de Lucía. Ella soltó un gemido, y yo me metí bajo el escritorio, abrazándola fuerte. El corazón me latía en la garganta como tambor de guerra. Cierra los ojos fuerte, mi amor. Otro disparo. Polvo de yeso cayó sobre su cabello como nieve sucia. Agarré el borde del escritorio, lista para arrastrarnos hacia la puerta del sótano, cuando la laptop pitó un sonido claro, alegre, cortando el caos como cuchillo. 100%. La transferencia estaba lista. Cerré la tapa de golpe y arranqué el USB, guardándolo en el bolsillo interior de la chamarra. Por un segundo, todo se quedó quieto. Ni pasos, ni gritos. Solo el siseo de la lluvia colándose por la ventana rota. Entonces vino el recuerdo Rodrigo Lago, mi jefe, parado frente a mí horas antes. Sus manos temblaban mientras empujaba un sobre sellado hacia mí. Voz baja y apurada. No lo abras aquí. Vete a casa. Haz una maleta. Tienes 24 horas. Pensé que me estaba despidiendo. Hasta me reí, nerviosa, antes de darme cuenta de que no podía mirarme a los ojos. Ahora, con humo filtrándose por la puerta entreabierta y olor a pólvora llenando el cuarto, por fin entendí. Lo que fuera que escondía ese sobre no había matado mi trabajo. Había matado la vida que creía segura, y ya había empezado. 24 horas antes, mi vida era de una normalidad que dolía. Llegué a Capital Estrategia antes del amanecer. La oficina todavía medio dormida. Hileras de cubículos de vidrio reflejando la lluvia pálida de la ciudad de las montañas. Me gustaba llegar temprano. Me daba ventaja antes del ruido, antes de las pláticas huecas que siempre me hacían sentir que hablaba un idioma que nadie más entendía. A los 32, había aprendido a volverme invisible en plena vista. Mis hojas de cálculo cuadraban hasta el centavo. Mis reportes eran precisos, comunes, olvidables exacto como quería. Cada minuto ahorrado en el trabajo era un minuto extra para llegar al guardería de Lucía antes de que cerraran. La estabilidad, no la ambición, se había vuelto el objetivo. Esa mañana, iba a la mitad de conciliar una transferencia de cliente cuando saltó la notificación Rodrigo Lago solicita verte, sin explicación, solo un enlace de reunión y hora 9:30 am. Rodrigo nunca hablaba directo con analistas. Su nombre vivía en memos internos y discursos trimestrales, no en citaciones personales. El estómago se me hizo nudo mientras guardaba y me acomodaba la blazer, preguntándome si había archivado algo catastrófico. Su asistente ni levantó la vista cuando entré al piso ejecutivo. «Te está esperando», dijo, voz cortante. La oficina de Rodrigo era puro acero y silencio. Estaba junto a la ventana, hombros tensos, ojos clavados en el horizonte como si esperara que se derrumbara. Cuando se volteó, vi algo que nunca imaginé en su cara: miedo. «Cierra la puerta», dijo. Lo hice. El clic del pestillo sonó demasiado definitivo.
Se acercó al escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre blanco grueso. Mi nombre estaba escrito con su letra apretada, deliberada. «Haz exactamente lo que te digo», murmuró. «No lo abras aquí. Vete a casa. Haz una maleta. Tienes 24 horas». Esperé el resto, un regaño, una explicación, una broma, pero no llegó. Sus manos temblaban mientras empujaba el sobre hacia mí. «Señor Lago», negó con la cabeza. «Solo vete». 10 minutos después, seguridad me sacó del edificio sin una palabra. Mi gafete estaba desactivado, mi correo borrado, bajo la llovizna. Me quedé parada apretando ese sobre, la tinta empezando a correrse con la lluvia, dándome cuenta de que lo que fuera que estaba dentro ya había cambiado todo. Me senté en la mesa de la cocina mirando el sobre, sus bordes arrugados y húmedos por la lluvia. Los crayones de Lucía estaban regados por la superficie, un dibujo a medio hacer de una casa y 2 monigotes sonriendo bajo un sol que no existía fuera de nuestra ventana. La normalidad de eso hacía que lo que tenía en las manos pesara más, casi radioactivo. Por una hora me convencí de no abrirlo. Tal vez Rodrigo había perdido la cabeza. Tal vez era una broma pesada de recursos humanos o un malentendido que me daría pena al día siguiente. Pero el eco de su voz baja, urgente, casi rota, no se iba. Rasgué la solapa. Adentro había un pequeño montón de cosas atadas con una liga. Arriba, un boleto de avión. Ciudad de las Montañas a Valle del Sol. Salida 7:15 p.m. Solo ida. Debajo, un sobre con billetes, 50 billetes nuevos de 1,000 pesos, bordes filosos, intactos. Luego un celular prepago negro, nuevo, frío en la palma, en la pantalla. Un solo contacto guardado, llama solo aquí. Se me cortó el aliento al sacar lo último, una foto brillante. Era Lucía, parada fuera de su escuela esa misma mañana, con el impermeable azul que le abroché a las 7:40. Su mochila colgaba chueca de un hombro, la cara un poco de lado. El fondo era inconfundible, el cruce de nuestra colonia, el que pasaba todos los días. El estómago se me cayó tan rápido que me mareé. Alguien había estado ahí, vigilándonos, lo bastante cerca para ver sus pecas. Un papel doblado se deslizó del sobre y cayó en la mesa. La letra era desconocida, apurada. «¿Saben lo que viste? No te quedes en la ciudad de las montañas después de medianoche. No confíes en nadie». Lo releí hasta que las palabras perdieron sentido. Luego miré arriba, esperando ver a alguien en la ventana. La calle estaba tranquila. Solo el golpeteo rítmico de la lluvia en el vidrio. Me tapé la cara con las manos, luchando contra el temblor, lo que fuera que Rodrigo temía. Ahora estaba dentro de mi casa. El reloj marcaba 6:04 p.m. El boleto era para las 7:15. Y la mochila de Lucía todavía colgaba junto a la puerta. No pude moverme por un buen rato. El reloj tic-tac. La lluvia se afinaba, y las luces de la ciudad parpadeaban a través de las persianas como señales solo para mí. Intenté respirar, pensar con la cabeza fría. ¿Qué había visto? ¿Qué carajos había hecho para provocar esto? Mi mente retrocedió a los últimos días en Capital Estrategia. Había estado revisando cuentas marcadas por cumplimiento, un grupo de entidades inactivas reactivadas de repente bajo un proyecto llamado Futuros Orión. Las transferencias parecían inofensivas al principio, pero las horas eran raras. Los IDs de remitente enmascarados bajo designaciones offshore. Lo reporté, breve, a mi jefa de departamento, que lo quitó de encima con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Auditoría a nivel ejecutivo. Adriana, no es tu bronca. Ahora entendía por qué no me volvieron a copiar. Un ruido afuera me sacó del trance. Un motor ronroneaba bajo y constante. El tipo de zumbido que no pega en una calle residencial después de oscurecer. Me acerqué a la ventana, cuidando quedarme detrás de la cortina. Un SUV negro estaba bajo el farol. Faros apagados, parabrisas reflejando nada. Se me puso la piel chinita. Ahí fue cuando vibró el celular prepago en la mesa. Dudé. Luego contesté. «Hola», a una voz de mujer, calmada pero tensa. Salió.
Están afuera de tu edificio. No prendas luces. Toma una maleta y salgan por las escaleras de servicio. ¡Ya! Se me cerró la garganta. ¿Quién es? No hay tiempo. Tienen menos de 5 minutos. Confía en mí. Señora Vélez, esto ya no es por tu chamba. Colgó. Me volteé hacia el cuarto de Lucía. Estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, coloreando, ajena al miedo que se había plantado en cada rincón de mi cuerpo. Me agaché junto a ella, forzando la voz firme. Mi amor, nos vamos de viaje sorpresa. Mete tu suéter favorito y tu zorrito de peluche. Va. Soltó una risita, pensando que era juego. Guardé el dinero, el boleto y el celular en la chamarra. Luego agarré pasaportes y llaves. El pasillo de escaleras olía a polvo y pintura vieja mientras salíamos por la puerta trasera. La lluvia susurraba sobre los escalones de metal. No miré atrás, pero sentía el motor del SUV todavía ronroneando en la noche como un depredador callado y paciente. La estación estaba casi vacía, solo el eco de gotas de lluvia cayendo de las vigas de acero y el zumbido bajo de una máquina expendedora luchando contra el frío. Mantuve a Lucía cerca, su manita cálida y pegajosa en la mía. El tablero de salidas parpadeaba, Ciudad de las Montañas a Valle del Sol. 7:15 p.m., retrasado 15 minutos. Esa pequeña bendición nos dio tiempo para perdernos en una multitud que no existía. Compré 2 boletos en efectivo y elegí el último vagón, esperando que el anonimato aún nos cubriera. Lucía pegó la cara a la ventana mientras el tren arrancaba. Las luces de la ciudad derritiéndose en un borrón de oro y sombra. Por primera vez desde el sobre, me permití exhalar. Tal vez, si llegábamos a Valle del Sol, podría descifrar de qué carajos nos estaba salvando Rodrigo. Cuando pasó el revisor, bajé la cabeza, fingiendo leer, pero alguien más nos vigilaba. Un hombre sentado en diagonal al pasillo, mediana edad, chamarra gastada. El tipo de presencia que no ocupa espacio pero lo afila. Sus ojos se cruzaron con los míos una vez, firmes y evaluando, antes de voltear. Cruzamos oscuridad de montaña por casi 1 hora. Lucía se durmió en mi regazo. El ritmo del tren casi me calmaba hasta que oí mi nombre. Señora Vélez. Levanté la cabeza de golpe. El hombre se inclinaba un poco. Voz baja pero clara. Ya no tienes que fingir. Me quedé helada. Estoy con Rodrigo Lago, dijo. Me llamo Darío Cruz. El nombre no me decía nada, pero la forma en que lo dijo pesaba medido, deliberado. La voz de alguien acostumbrado al peligro. ¿Cómo sé que es cierto? Metió la mano lenta en el abrigo y deslizó una foto doblada por el pasillo. Era de Rodrigo, tomada años antes, parado junto al mismo hombre, en el reverso, escrita con la misma letra firme del sobre. Si ella lee esto, protégela. Darío me miró a los ojos. Estás en más peligro del que crees. Adriana. Y esta noche fue solo el principio. El tren tronó por un túnel, luces parpadeando. Por un momento, su cara se perdió en la oscuridad, luego reapareció. Calmada, esperando mi respuesta, para cuando el tren llegó a la frontera de las sierras rocallosas. El amanecer había chupado el color de la noche. Darío nos guió por los pasillos estrechos sin hablar, su mano firme en el hombro de Lucía, como si hubiera hecho este tipo de extracción antes. Un sedán rentado esperaba en un lote de grava más allá de la estación. Condujimos en silencio por horas, serpenteando por montañas llenas de pinos, hasta que el mundo parecía demasiado lejos para encontrarnos. La casa segura estaba detrás de una cortina de álamos, lo bastante chica para perderse entre los árboles. Adentro, el aire olía leve a café y polvo. Darío soltó su mochila en la mesa. Sacó una laptop y me hizo seña de sentarme. Accediste a algo hace 2 días, dijo. ¿Recuerdas el nombre Futuros Orión Ascentí? Era parte de una cadena inactiva. Lo marqué por actividad irregular. Sus ojos se alzaron. Esa marca activó una alerta en 3 agencias. No se suponía que lo vieras. Adriana tecleó un comando y la pantalla se llenó de números códigos de ruta, nombres de cuentas
Confirmaciones de transferencias selladas con el logo de Capital Estrategia. Cada pocas líneas aparecía la misma firma: Fondo Consultor Haro. Víctor Haro, dijo Darío en voz baja. El nombre me pegó como cachetada. Senador Víctor Haro, defensor de la reforma económica. Foros televisados. Promesas sonrientes sobre transparencia. El hombre que visitó nuestra firma el año pasado para hablar de finanzas éticas. Darío clicó otro archivo: filas de transferencias dando vueltas por cuentas offshore y de vuelta a esas subsidiarias corporativas. Esta es la estructura de una red de lavado activa por más de una década. Miles de millones movidos por firmas privadas como Capital Estrategia. Rodrigo lo descubrió hace 3 años. Sentí el aire apretarse. ¿Qué le pasó entonces? La mandíbula de Darío se tensó. Hicieron un ejemplo con su esposa. El cuarto se quedó callado salvo por el viento en los árboles. Miré la pantalla. El cursor parpadeando como pulso sobre el nombre del senador. Cada célula de mi cuerpo quería voltear, fingir que nada existía, pero la respiración suave de Lucía, desde el cuarto de al lado, me mantuvo quieta. Lo que fuera esto, ya no era solo datos, era sangre disfrazada de balances. Darío no dijo nada por un rato largo después de mostrarme los datos. Solo miró la pantalla de la laptop, como esperando algo que solo él sentía. Luego metió la mano en la chamarra. Sacó un USB sellado con cinta negra y lo deslizó por la mesa hacia mí. Rodrigo lo dejó a mi cargo, dijo bajito. Lo grabó 2 noches antes de que te despidieran. El pulso se me aceleró. Darío conectó el USB y la pantalla se llenó de estática antes de aclarar en una imagen: Rodrigo sentado en un cuarto de hotel tenue, un moretón oscureciendo su mandíbula, la corbata floja como si se hubiera quedado sin aire. Si estás viendo esto, Adriana empezó, voz ronca. Me encontraron, pero no a ti. Bien, eso significa que Darío te alcanzó a tiempo. Hizo pausa, frotándose la frente. Nunca te dije por qué te contraté. No fue tu currículum. Fueron tus auditorías la vez que te negaste a alterar un reporte de cliente, aunque tu supervisora te presionó. Necesitaba a alguien con huevos, alguien que aún creyera en hacer lo correcto cuando nadie mira. La cámara tembló un poco mientras se inclinaba más. Piensan que soy un ejecutivo despistado. Déjalos. Esa ignorancia te mantiene viva. Es como he estado un paso adelante. Se me apretó la garganta. El hombre que había criticado en silencio en reuniones por perder detalles, por olvidar nombres, por mirar fijo a la nada, había estado fingiendo todo el tiempo. Cada pausa distraída, cada pregunta fuera de lugar, había sido cortina. La mirada de Rodrigo se apartó un segundo, su expresión suavizándose. Si Darío te alcanzó, confía en él. Hay un archivo que completa el enlace. Tus logs de acceso eran la última pieza que necesitábamos. Una vez combinados, la verdad no se puede enterrar otra vez. La pantalla se oscureció. Miró directo a la cámara una última vez. Tal vez nunca vuelvas a saber de mí, pero sabe esto: la integridad es peligrosa solo porque ilumina donde otros quieren oscuridad. El video cortó de golpe, dejando solo mi reflejo en la pantalla en blanco. Por primera vez desde que salí de la ciudad de las montañas, sentí algo más pesado que miedo a sentarse adentro. Deuda, no de lana, sino de valor. La noche cayó rápido en las montañas, el aire se volvió filoso, y el silencio apretaba contra las paredes de la cabaña como aliento contenido. Darío había estado caminando de un lado a otro desde el atardecer, revisando el mismo perímetro una y otra vez. Lucía dormía en el sofá, su zorrito de peluche bajo la barbilla. Intenté convencerme de que el quieto significaba seguro, pero cuando los primeros faros cortaron los árboles, supe que me equivocaba. La voz de Darío cortó la oscuridad. Baja, Lucía, ya. El mundo explotó antes de que pudiera hablar. Vidrios se hicieron añicos, la ventana frontal reventando hacia adentro. Una bala atravesó la viga de madera sobre mi cabeza. Corrí por Lucía, cargándola en brazos mientras Darío disparaba desde la cocina.
El rugido de los tiros ahogó todo el viento, mi corazón, sus llantos asustados. Pateó una trampilla escondida bajo la alfombra. Baja, gritó. Dudé, el cuerpo congelado entre pánico e incredulidad. Adriana, muévete. Bajé por la escalera al sótano. El aire abajo húmedo y metálico. Lucía se aferraba a mí, su cuerpito temblando. Arriba. El piso crujió bajo botas pesadas. Oí a Darío recargar. Oí el golpe de alguien embistiendo la puerta. Luego silencio. Un latido después. La explosión. El techo se partió, lloviendo astillas y calor. Me tiré sobre Lucía mientras el fuego lamía por las grietas. El olor a humo llenando el aire. En algún lugar arriba, Darío gritó, su voz desvaneciéndose en el caos. Cuando el ruido por fin murió, solo quedó el crepitar del fuego. Mis pulmones ardían. Alargué la mano al teléfono de emergencia en la pared, manos temblando, y presioné el botón. La línea clicó, y una voz que no esperaba oír de nuevo salió ronca, pero viva. Adriana, dijo Rodrigo, tienen 2 horas, se reagruparán. Decide esconderte para siempre o terminar esto. Colgó, dejando solo estática y el eco de sus palabras. 2 horas. Miré a Lucía, hollín rayando sus mejillas, ojos grandes pero secos. Le aparté el cabello de la cara y sentí la decisión formándose, firme y absoluta, en lo hondo del pecho. El humo había empezado a aclararse, enroscándose como fantasmas pálidos por las grietas del piso de arriba. El fuego se apagaba, pero también el quieto, afuera, motores roncos volvían a la vida. El sonido de hombres reagrupándose. Los oía gritando órdenes, metal chocando contra metal. No se irían hasta que estuviéramos acabados. Lucía se recargaba en mí, medio dormida del cansancio, sus dedos aún trabados con los míos. Besé su cabello, susurrando promesas que no sabía si podía cumplir. Luego lo oí un golpe sordo arriba, pasos pesados bajando la escalera. El corazón se me paró, pero vino la voz. Adriana, soy yo. Darío apareció por el humo, cara ensangrentada, un brazo apretado contra las costillas. Parecía que había salido gateando de una tumba. Corrí a él, ayudándolo en los últimos escalones. Su aliento salía en jadeos rotos, pero sus ojos brillaban con propósito. Piensan que estamos muertos, dijo, haciendo mueca. Esa es nuestra ventana. La clave de Rodrigo. La mandó antes del incendio. Dejó caer un USB chamuscado en mi mano. Su superficie estaba medio derretida, la etiqueta quemada. Esto completa la cadena, susurró. Nos movimos a la mesa de metal en el centro del búnker. La laptop aún brillaba. Esperando. Conecté el USB. Líneas de texto encriptado cascaban por la pantalla. El prompt final apareció en letras blancas crudas. Presiona Enter para liberar datos globales. Afuera. El rugido de motores crecía. Botas crujían sobre grava. Lucía se removió, murmurando mi nombre. Sentí la mano de Darío firme en mi hombro. Este es el momento, dijo. Miré a Lucía, su carita manchada de hollín, sus ojos tan increíblemente confiados mirándome. Lo terminamos juntas, le dije. Mi dedo flotó un respiro. 2. Luego presioné Enter. La pantalla estalló en movimiento, archivos transfiriéndose, redes conectando, agencias encendiéndose en secuencia. 97%, 98%, 99%, 100%. Darío exhaló, derrumbándose contra la pared, en algún lugar más allá de las montañas. Sirenas lejanas se alzaron y multiplicaron, ecoando en la noche. Los datos se habían ido cada cuenta, cada nombre, cada delito soltado al mundo. Por primera vez en meses, el aire no sabía a miedo, sabía a verdad. La noticia estalló 3 semanas después. Cada pantalla, cada estación de radio, cada titular llevaba el mismo nombre: senador Víctor Haro arrestado en escándalo de corrupción global. Las imágenes lo mostraban bajando de un jet privado con esposas. Su sonrisa antes confiada hueca de incredulidad.
Debería haber sentido victoria, pero solo sentí quietud. Darío había desaparecido después de la carga, desvaneciéndose como la gente entrenada para sombras. No pregunté a dónde fue. Algunas deudas solo se pagan en silencio. A Lucía y a mí nos reubicaron en un pueblo chico al norte de Cascadas Verdes, un lugar donde el aire huele a pino y el lago refleja cada color del cielo. Empezó la escuela de nuevo, haciendo amigos, riendo fácil. El mundo llamó lo que hicimos una fuga histórica, pero para mí fue simplemente sobrevivir la noche. Me desperté temprano una mañana y encontré un sobre en el porche, bordes húmedos de rocío. Mi nombre estaba escrito con una letra que reconocí al instante ordenada, deliberada, sin prisa, Rodrigo Lago. Adentro, una sola hoja. Nunca fuiste un peón. Fuiste la prueba de que la integridad aún importa. El mundo olvidará titulares, pero no los ecos de verdad que liberaste. Vive callada, vive plena, sin firma. Solo una mancha leve de café en la esquina, una última marca humana imperfecta de un hombre que una vez creí sin corazón. Puse la carta en el alféizar. El sol naciente se derramó por ella, volviendo el papel casi traslúcido, la tinta brillando como hilos de oro. La risa de Lucía flotó desde afuera, brillante y real. Me quedé ahí un rato largo, dejando que el calor encontrara su camino por el vidrio, por primera vez en meses. No esperaba pasos ni disparos. El mundo estaba quieto, y era suficiente.